Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro podcast más de Médica Campos. El día de hoy nos están acompañando su servidor, el doctor Jaime Eduardo Campos Nájera, cirujano maxilofacial, el doctor Eduardo Campos Albores, también cirujano maxilofacial aquí en Médica Campos, y el día de hoy nos acompaña el doctor Irineo Alba Medina. Él es anestesiólogo y forma parte importante del equipo. El tema que vamos a tratar el día de hoy concierne mucho a la especialidad del doctor, por eso es nuestro invitado. Y vamos a hablar sobre sedación consciente en el consultorio dental. Hola a todos, ¿cómo están? Bien. Bien. Sabemos que pues la consulta en general, médica y odontológica, tiene cierto miedo por parte de los pacientes, más el miedo al sillón dental. Algunos procedimientos, más los quirúrgicos, lo que hacemos nosotros en cirugía maxilofacial, son procedimientos que, siendo llevados con pura anestesia local, tienden a generar cierta ansiedad en el paciente por miedo a dolor, por miedo a qué van a sentir, qué es lo que va a pasar durante el procedimiento. Pacientes, pues muchas veces, no me dejarás mentir, papá, que pues piden que no quieren saber absolutamente nada, no quieren sentir nada. Aquí es donde entra el doctor Irineo en este equipo. Doc, ¿qué tipos de anestesia para perder la conciencia de los pacientes y evitarles un mal recuerdo del procedimiento o una mala experiencia existen en el ámbito médico? Bueno, específicamente para atender pacientes en consultorio dental, ¿sí? Se puede usar principalmente lo que es la sedación intravenosa, ¿sí? Que es lo que hacemos aquí en el consultorio. La sedación busca disminuir la ansiedad, la angustia, el miedo que presenta el paciente usando medicamentos específicos, ¿verdad? Para eso. Ok. Pues esto, bueno, es llevado en un ambiente controlado, en este caso en el consultorio dental, pero pues muchos pacientes también nos llegan a preguntar, bueno, ¿esto es una anestesia general? O sea, ¿esto sería como una anestesia general o no? Bueno, no. La sedación es un nivel muy ligero, es una etapa muy sencilla, por así decirlo, simple, que antecede, si se profundizara y si se usara dosis mayores, se podría llegar a anestesia general. Sin embargo, se trata nada más de disminuir el estado de conciencia del paciente para evitarle los momentos desagradables del procedimiento. Ok. Sí, pues ya para una anestesia general propiamente vamos a tener que irnos al quirófano propiamente. Pues sí, porque generalmente, bueno, en este consultorio de ustedes, afortunadamente para mí, está súper equipado. O sea, las personas anestesiólogos que me antecedieron equiparon, junto con ustedes, equiparon de una manera muy completa, íntegra, para poder atender con seguridad al paciente, desde el uso de la mascarilla nasal con óxido nitroso, oxígeno, con instalaciones muy seguras, el contar con un monitor especial, donde podemos ver las constantes vitales constantemente, da mucha seguridad, ¿sí? Entonces, para una anestesia general propiamente, tendría que usarse un quirófano para, principalmente por el tipo de procedimiento que muchas veces no se puede hacer en consultorio. Sí, pues ya también, pues bueno, para los que nos escuchan, la diferencia entre la sedación y también la anestesia general es que en la anestesia general hay relajación total de los músculos, por lo que necesita intubarse el paciente, y en la sedación no. La sedación no necesitamos intubar al paciente. Bueno, la sedación trata de buscar lo que se llama el estado anestésico. O sea, el estado anestésico debe de cubrir analgesia, amnesia, inmovilidad, protección neurovegetativa.
Entonces, cuando es anestesia general, la inmovilidad se realiza o se provoca con un relajante muscular y sí se pierde por completo el tono muscular. Por eso es necesario manejar la vía aérea, como usted dijo. En la sedación hay inmovilidad, pero no al grado de perder la función respiratoria. Uh-huh. ¿Tú qué piensas de esto? No, para mí, desde que empezamos nosotros con la anestesia aquí en el consultorio, en una forma de sedación endovenosa y demás, pues para mí fue una chulada, la panacea para poder tratar pacientes que requieran ese tipo de tratamiento porque son muy aprensivos, porque tienen miedo, por cualquier cosa. Que ellos tengan una razón importante para hacerlo de esa manera. Y definitivamente nos ha facilitado muchísimo el tratamiento quirúrgico en esos pacientes, porque al estar relajado, al estar en una condición muy adecuada, pues nosotros podemos trabajar también en mejor condición. Hemos visto que las evoluciones en esos pacientes posquirúrgicas son mucho mejores que haciendo una cirugía con anestesia únicamente local. Entonces, pues a mí me ha facilitado en lo personal, y yo creo que a todos los que hagan sedación, cirugía bajo sedación es lo mismo, porque sí facilita mucho y le da muchas ventajas al paciente también en cuanto a evolución postquirúrgica. Más o menos, ¿cuánto tiempo tienes tú manejando la sedación? La sedación tenemos manejándola desde 1989. En el consultorio anterior en el que estuvimos, ahí por la Matamoros, ya empezábamos a manejar sedación en consultorio. Lo que fue el protocolo de sedación en consultorio lo hicimos con el doctor Daniel Mora García. Junto con él fuimos a Estados Unidos a adquirir pues el aparato de dosificación de óxido nitroso con oxígeno. Adquirimos los tanques, adquirimos los manifules para tener una adecuada y segura dosificación de gases, ya que tenemos alarmas para que nos indiquen si hay bajo de presión o aumento de la presión de los gases. Se hicieron las instalaciones pues en forma también profesional por personajes idóneos aquí de Infra o de Praxair, etcétera, de las empresas que venden o que rentan también gases medicinales. Y desde entonces lo hemos estado haciendo y con los resultados que ya mencioné. Muy bien. Ahora, pues bueno, dentro de la perspectiva también médica y anestésica, ¿qué pacientes son candidatos para poder ser sometidos a sedación? Pues todos los pacientes que presenten miedo, ansiedad, angustia para un procedimiento que usted les proponga. Definitivamente, previa valoración, siempre se tiene que hacer una valoración, por sencillo que sea el procedimiento, pero cuando se va a someter a una sedación, siempre valora al paciente y si es candidato, ahí se decide. ¿Habrá pacientes, doc, dentro de su experiencia que usted recomiende mejor ofrecer anestesia general? Bueno, sí, se considera que existen límites, ¿sí? Ya depende de la experiencia de cada anestesiólogo, pero por ejemplo para mí existen, vamos a decir entre comillas, pacientes extremos, por ejemplo los recién nacidos, los pacientes con síndromes como el Down, los autistas, los niños o pacientes autistas, esquizofrénicos, o sea, hay pacientes que se necesita atender por problemas dentales o bucales y definitivamente se dificulta mucho la atención en un consultorio por la patología de base que presentan. Sí, pues nos ha tocado también tratar adultos con este tipo de padecimientos, pacientes con Alzheimer, pacientes con Parkinson que ya tienen degeneración mental importante o de déficit psicomotriz importante, que tenemos que hacerles el procedimiento bajo anestesia general prácticamente.
Sí, hemos tenido pues mucha variedad de pacientes durante todo este tratamiento o durante todo este tiempo, que pues sí, ya son 36 y 37 años de que hemos estado haciendo sedación en consultorio. Y pues sí, los pacientes requieren, como dice el doctor Irineo, paciente que tenga miedo, que tenga aprensión y que no esté dentro de esos parámetros, a veces que sí es necesario mejor una anestesia general para mejor seguridad del paciente ya intubado, pues lo podemos hacer con sedación endovenosa con muy buenos resultados. Sí, y pues básicamente le estamos evitando mucho trauma a los pacientes. Ahora, por tipo de procedimientos, ¿habrá procedimientos que en sí indiquen mejor una anestesia general, doctor? Sí, pues la extensión, por ejemplo, una cirugía ortognática, pues definitivamente no la vamos a poder hacer en consultorio. Hay cirugías muy cruentas de osteotomías que otros cirujanos pudieran hacerla en el consultorio, pero no es lo indicado, yo pienso, porque principalmente para el manejo posoperatorio no hay las instalaciones o el personal adecuado para vigilar un posoperatorio en ese tipo de cirugías muy cruentas, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué sugiere usted, doctor, como anestesiólogo, que deban tener el lugar o el consultorio donde se va a dar sedación? ¿Qué preparaciones debe de tener en cuanto a instalaciones, equipo, para poder dar una sedación de manera segura? Sí, no, lo que marca la norma. Hay normas para atención de pacientes en consultorios y definitivamente el equipo adecuado para que no vaya a llegar a faltar el oxígeno. Lo ideal sería que se contara, en el caso específico de cirugía dental, el óxido nitroso ayuda mucho para analgesia y las inducciones. Un buen aparato de aspiración, ¿verdad? Y un monitoreo, equipo de monitoreo para estar vigilando presión arterial, oxigenación de la sangre, frecuencia del pulso, presión arterial. Eso es lo que da la seguridad y lo que debería de contar todo el consultorio que ofrezca esos servicios de atención en consultorio a los pacientes. Sí, seguridad ante todo. Primero mantener la seguridad de nuestros pacientes. Ahora, pues bueno, los pacientes que van a ser sometidos a sedación, ya elegimos al paciente, le ofrecimos, aceptó la sedación. ¿Qué indicaciones tienen que deben de tener estos pacientes previo al procedimiento para ser sometidos a un procedimiento de sedación? Pues principalmente hacemos énfasis en el ayuno, ¿sí? Aunque son procedimientos en los que no se da presión positiva en la vía aérea, en las que se tienen con mucho cuidado en las dosificaciones de los medicamentos. Sin embargo, la respuesta de cada paciente pudiera inducir náusea y vómito en el transoperatorio, y si traen estómago lleno pudiera haber regurgitación. Esa es básicamente la indicación previa a un evento en el consultorio. Y la otra es también medicamentos que estén tomando los pacientes, no suspenderlos, ¿verdad? En ocasiones nos ayudan mucho en la sinergia con los medicamentos que usamos, por ejemplo, antihipertensivos, tranquilizantes, hipnóticos de la noche anterior. Todo eso favorece y solicitamos que no se suspendan como parte de las indicaciones previas al evento, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, doc, si a un paciente le toca su medicamento en la mañana antes del procedimiento, ¿es conveniente que lo tome? ¿Y cómo recomienda usted que lo tome? Sí, en general nosotros pensamos que es mejor que lo tome y que lo tome con poquita agua, ¿verdad? O sea, eso no. De hecho, ahorita existen muchas recomendaciones muy relajadas en cuanto al ayuno, donde se cortan horas de ayuno, ¿verdad? Porque se supone que favorece más la fisiología de la persona que se presenta al evento cuando no tiene tantas horas de ayuno, ¿verdad? Entonces, con poquita agua que se tome el medicamento no pasa nada. Ok. ¿Qué recomiendas tú para
Más que nada, por ejemplo, los que vamos a someter a cirugía bucal también. Sí, los pacientes, como acaba de mencionar también el doctor Irineo, y sobre todo pacientes que tienen patologías de base, como diabetes, hipertensión, alguna otra, pues es bueno que se tomen sus medicamentos para que no vayan a presentar algún problema durante la cirugía. Pacientes con asma, les pedimos que se traigan su shot de salbutamol para que tenerlo nosotros ahí previo, para si no se utiliza o se puede utilizar durante el tratamiento. En los medicamentos que sí cancelamos en los pacientes o que les sugerimos que dejen de tomar, pues son cuando son algún problema que tengan de coagulación, porque se puede presentar algún problema de sangrado durante la cirugía. Entonces, ya sea antiagregantes plaquetarios o francamente anticoagulantes, pues sí tenemos que mencionarle al paciente y preguntarle al médico de base si podemos suspender ese medicamento, ¿verdad? Para bien del paciente también, para que no vaya a presentar algún problema de algún accidente vascular o alguna trombosis, etcétera. Exacto. Durante el procedimiento de sedación, pues ya nos toca ahora al equipo quirúrgico y al equipo anestésico ser los que están a cargo del paciente. Hay que estar vigilando muchas cosas, pues claro, las constantes vitales, presión arterial, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, pero desde el punto de vista nosotros, desde el punto de vista odontológico del equipo quirúrgico o del equipo odontológico, ¿qué recomiendas tú que pudieran, que tengan cuidado las personas que están atendiendo al paciente? Pues sabemos que el doctor se va a encargar de mantener al paciente en el estado anestésico, pero ¿qué recomendaciones les daríamos a esas personas? Yo pienso que una de las principales cuestiones que debemos de tomar en cuenta y tener muy en cuenta es la anestesia local. Si tenemos una buena anestesia local con una sedación, el paciente va a estar bien, no va a tener molestia, no lo vamos a lastimar. Y yo lo he platicado en ocasiones con el doctor Irineo. Mientras la anestesia local bajo la sedación esté correcta, el paciente va a estar bien. Y nos ha pasado, a todos nos ha pasado que pues a veces no colocamos anestésico adecuadamente en los troncos y el paciente empieza a tener molestia y empieza a moverse, a tener cierta irritación y pues a veces si no lo controlamos se nos puede salir de plano y vamos a batallar, sobre todo con los niños. Entonces pues una de esas recomendaciones es de que el operador coloque su anestesia adecuadamente, tener cuidado de proteger siempre los tejidos, trabajar lo menos traumático posible, pero pues eso ya está implícito dentro de lo que tiene que ser un buen cirujano, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué cuidados recomienda, doctor, que tengan los pacientes después de la sedación? Se van de aquí del consultorio, los mandamos ya despiertos, pero ¿qué cuidados usted les recomienda que tengan después del procedimiento? Generalmente tratamos de que el paciente se vaya caminando, o sea, así como llegó caminando, se vaya caminando, aquí en este consultorio, ¿sí? Hay la facilidad y las recomendaciones según el procedimiento que haya sido, básicamente son las de ustedes, o sea, el reinicio del ayuno cuando ustedes consideren con los alimentos que no perjudiquen el trabajo que ustedes hicieron y generalmente aparte de los anestésicos o de los sedantes, de los medicamentos intravenosos que se utilizan para provocar la sedación, se añaden adyuvantes que nos protegen al paciente durante varias horas de inflamación, de la analgesia, de que no tenga náusea ni vómito. O sea, usamos medicamentos para proteger al paciente. Entonces, generalmente, básicamente las indicaciones que dan ustedes como médicos tratantes en cuanto al uso de hielo, tanto en los alimentos como en las áreas trabajadas por fuera, para que no se inflame más el paciente y básicamente es eso. Sí. Ok, entonces pues un procedimiento que, así como lo dijo el doctor Irineo,
llegan caminando y pues sí, nosotros lo hemos visto aquí en el consultorio, se van por su propio pie. Ese es el objetivo. Sí. Platícanos tantito también, doctor Irineo, de cómo le hacen para que el paciente se antagonice en los medicamentos que se colocaron y que el paciente quede con cierta analgesia, etcétera, Sí. que yo lo he visto que usted lo usa. Sí, bueno, para una sedación hay una gran variedad de medicamentos que se pueden usar. Aquí tratamos de, basándonos en los principios de las recomendaciones que se hacen de los medicamentos que deben de usarse en procedimientos cortos ambulatorios, usamos medicamentos que tengan un antagonista, o sea, un medicamento que pueda revertir en un momento dado las cantidades que nosotros creamos que pudiera ser una cantidad de más, por así decirlo. Y aunque no fueran cantidades excesivas, tratamos de usar dosis mínimas, pero las usamos para el despertar, para la inmersión adecuada del paciente y que haya seguridad, ¿sí? Siempre hay un monitoreo en el posoperatorio, el paciente siempre se lleva el número telefónico de aquí del consultorio para cualquier evento, cualquier situación, comentarla, ¿verdad? Pero generalmente así es como hacemos aquí el manejo. Muy bien. Entonces, pues bueno, los beneficios que trae a nuestros pacientes la sedación, pues es el evitar un evento adverso, disminuimos la inflamación, disminuimos el dolor. Pero hemos hablado mucho de cirugía. Ahora, ¿qué otros procedimientos dentales pudieran ser llevados a cabo dentro de su experiencia, doctor, que trabaja también con otros odontólogos? ¿Qué otros procedimientos se llevan a cabo con regularidad bajo sedación fuera del ámbito quirúrgico? ¿Qué ha visto? No, pues principalmente todo lo que se puede hacer en la boca, ¿verdad? Tanto en los dientes como en los tejidos blandos, y que sean mínimamente invasivos principalmente. Sí, bueno, los escenarios que existen para la sedación fuera del ámbito dental son muchos. Uh-huh. Entonces, pero hablando específicamente de lo dental, pues todo el procedimiento que pueda hacerse en la cara, en la boca, se puede hacer que no sea un procedimiento muy extenso, muy cruento, que no implique mucho sangrado, que las condiciones del paciente lo permitan con cierta seguridad. Cualquier procedimiento se puede realizar. Perfecto. Entonces, pues básicamente recomendaciones: hay que seleccionar bien al paciente, conocer bien al paciente, hacer una buena historia clínica del paciente, definitivamente, tener todo lo necesario para evitar cualquier tipo de complicación. Finalmente no es un procedimiento que esté exento de complicaciones, pero pues lo importante es tener las habilidades y los materiales necesarios para resolverla en el momento. Aquí, pues en el consultorio, aquí en Médica Campos, pues sí contamos, como dice el doctor Irineo, con una gran cantidad de equipos, de medicamentos para manejar todas las complicaciones, más aparte la habilidad que tenemos todos nosotros en cuanto a conocimiento de RCP, de la fisiología de los pacientes, pues todo esto nos ayuda también para una mejor evolución de los procedimientos. Ahora, con respecto también a los procedimientos dentales en general, pues bueno, hay veces que vemos, por ejemplo, procedimientos de rehabilitación en los cuales echan mucha agua a la boca, o incluso a veces nosotros también durante la cirugía estamos irrigando, echando bastante agua a la boca. No hay un tubo. Entonces, el paciente en la sedación, doctor, mantiene sus reflejos protectores. Así es. Sí, es lo que se busca. De hecho, en pacientes de edad avanzada que pudieran tener esquizofrenia, demencia, Parkinson, que tengan problemas con el mecanismo de deglución, no son candidatos, en mi juicio, para ser atendidos. Por eso se hace una valoración previa. Hay pacientes de edad avanzada que de hecho ni se dejan revisar en forma integral y hasta que se logra una sedación, lo revisan y se hace el procedimiento que se requiere hacer.
pero siempre y cuando valorando esa situación, porque son pacientes que no obedecen órdenes y que si mantienen su mecanismo de eglución, que es muy importante, se puede hacer el procedimiento muy bien, muy bien. Sin ningún problema. Doc, hablando de porcentajes de riesgo en cuanto a anestesia bajo sedación endovenosa o anestesia general, ¿en dónde o cuánto sería el riesgo anestésico de una sedación endovenosa? No, pues es que el riesgo es según la valoración, el estado físico del paciente. Sí. Pero, no está exento. Estos procedimientos no están exentos de riesgo, definitivamente. Y va a depender de la asociación como equipo que trabajemos, la disminución de ese riesgo. Así ¿sí? es. Okay. Sino, por ejemplo, en este caso muy particular, para mí se me facilitan mucho las cosas trabajar aquí, porque, por ejemplo, con usted pues, hay una seguridad de que la anestesia local esté bien puesta, entonces hasta se disminuye la cantidad de anestésicos. Tanto es un comentario que hemos hecho, porque yo nada más no soy el único que trabajo aquí, ¿verdad? Hay otros compañeros y hemos comentado que el hecho de que se ponga la anestesia local en forma eficaz y bien colocada disminuye mucho el uso de medicamentos y eso disminuye mucho el riesgo del procedimiento. Entonces, en base a eso, es lo que pudiera yo decir el riesgo que implicaría estos procedimientos. Ya cuando vamos por primera vez a otros consultorios, pues tratamos de hacer bien nuestro trabajo, pero vamos con esa preocupación, por así decirlo, de que en un momento dado haya alguna área de la boca que no esté bien bloqueada y que tengamos nosotros que añadir un poco más de medicamentos con el riesgo de provocar las manifestaciones que se provocan por el uso de dosis más altas de los medicamentos. Sí, a eso iba el comentario, porque sí, pues a las personas muchas veces no les gusta, y las mamás y los papás para los muchachos dicen no, con sedación no, o con anestesia general no, porque es muy riesgosa, etcétera. Pues si hacemos las cosas bien, si como dijiste tú también, Lalo, tenemos una buena valoración del paciente, con una buena historia clínica, con un buen interrogatorio, que no tenga antecedentes patológicos de base, etcétera, pues yo pienso que una sedación es muy, muy exitosa y con un riesgo mínimo, y es mucho más la ventaja que tienen los pacientes un tratamiento quirúrgico con sedación que sin ella, ¿verdad? Sí. ¿Qué ventajas has visto tú con toda tu experiencia, papá? ¿Qué has visto de ventajas con respecto a los pacientes que hemos operado? Por ejemplo, que les quitamos los 4/3 molares con pura anestesia local o con sedación. Empezando por tiempo. El tiempo de una cirugía bajo anestesia local únicamente es mayor. Es más estresante para el paciente. La evolución también es, por decirlo de alguna forma, peor para el paciente, porque se nos inflama más. Si es nervioso o es aprensivo, va a estar muy tenso durante el tratamiento, y eso nos da un posoperatorio no deseado, de más inflamación, dolor, etc. Y también para puede uno trabajar con una sedación pues mucho más rápido, haciendo las cosas bien, por supuesto, y eso disminuye también el posoperatorio no deseado. Sí, ahora yo también, pues lo que he logrado ver es con los medicamentos que pone el doctor, con los antiinflamatorios, analgésicos, la impregnación antibiótica, sí, los inhibidores de náusea, pues vemos que los pacientes también evolucionan muchísimo mejor, menos edema, menos dolor, están mucho más cómodos, y pues lo veo también, son pacientes que a la hora que vienen a la cita de puntos refieren que les fue bien, muy bien. Sí, pero yo sí aprovecharía hacer énfasis que los resultados es el hecho de que que cada uno de nosotros que participamos en la atención del paciente ponemos nuestro máximo esfuerzo en que tengan
un posoperatorio muy bonito, muy satisfactorio. No es que la anestesia, que los medicamentos o que nada más, no, es todo, es un todo. Es un conjunto. Sí, es un conjunto de la labor para que el resultado sea satisfactorio. Yo es lo que pienso. Sí, pues también el hecho de tener una vía venosa abierta durante la sedación, pues también digamos que nos permite, en caso de alguna urgencia, poder actuar más rápido, pasar algún medicamento que haga efecto más rápido para poder controlar más efectivamente cualquier complicación. Siempre claro. Tener una vía intravenosa, eso es prioritario, esencial. Ahora, desde que cuando nosotros iniciamos la sedación en consultorio, pues nos informamos de lo que era necesario. Como dice el doctor, hay normas que te dicen, pues usted tiene que tener esto y estos conocimientos. Y entonces, pues eso es lo que hicimos para hacer que la sedación en consultorio fuera segura y que no fuéramos a tener ningún inconveniente con los pacientes. Y gracias a Dios, desde que empezamos con la sedación, pues no hemos tenido ninguna complicación importante con ningún paciente. Entonces, creo yo y estoy completamente seguro de que esto es muy, muy eficaz, muy seguro en cuanto a que no nos causa problemas y los pacientes lo disfrutan, vamos, porque sí, muchos pacientes nos dicen, pues vuélvame a dormir porque sí me gustó lo que me hicieron. Sí, incluso pues pacientes que a veces nos lo llegan a pedir hasta para una profilaxis, sí, una limpieza. Hay pacientes de todos. O para solo un tercero, ¿no? Es que yo no quiero darme cuenta absolutamente de nada, pero pues bueno, también ahí depende mucho del procedimiento, del paciente. Sí, no es así como que, bueno, sedaciones para todos o para todo vamos a estar sedando pacientes. También hay que tener cierto límite, cierto manejo, pero pues el paciente que lo necesita, siempre nosotros se lo estamos ofreciendo, bien estudiado el paciente y sí, gracias a eso, gracias a mantenernos dentro de nuestros protocolos de manejo, dentro de las estrictas normas que nos está marcando la Asociación Americana y la Asociación Mexicana de Anestesiología, de Cirugía Bucal y Maxilofacial, la Secretaría de Salud, por estar apegado a todo esto, es que nos hemos mantenido sin complicaciones y pues así seguiremos trabajando y mejorando cada día para nuestros pacientes. ¿Algo más que les gustaría agregar al tema? ¿Algún comentario, doctor, que quiera hacer? No, pues lo que ustedes marquen, pero sería todo por mi parte. Excelente. Sí, yo creo que pues ya dijimos todo lo que necesitaba las personas, la gente en general saber sobre un problema, sobre un procedimiento de sedación en consultorio y pues tengan confianza que están en buenas manos aquí con nosotros en Médica Campus. Sí, el chiste es desmitificar la medicina. Así es. Desgraciadamente existe mucha información, mucha muy falsa, pero pues esa es la idea de todos estos podcasts, de dar información verídica, de escuchar expertos para tener la información verdadera y lo último en tecnología. Bueno, gracias por escucharnos. Nos vemos en la siguiente ocasión.